Hola a todos. Hoy estamos aquí de vuelta con Virginia Toro. Bienvenida, en primer lugar. Un abrazo del alma. Un abrazo del alma. Esta es una entrevista especial de Navidad. No estamos aquí para hacer nuestras lecturas astrológicas, que por cierto, para los que no nos conocen, con Virginia en este mismo programa hacemos unas lecturas astrológicas para la audiencia. Y también tuvimos una entrevista sobre la astrología porque Virginia es astróloga del alma. ¿Digo bien, Virginia? Estupendo. Sí, correcto. Genial. Pero esta no es ni una entrevista sobre astrología ni un programa de lecturas astrológicas, sino que estamos aquí para hablar sobre la vida en general en un sentido más amplio. Así que permíteme, Virginia, preguntarte desde ya, en tu visión, la vida, ¿qué es? En mi visión, la vida es como demasiado corta, porque debemos recordar y hacer rápidamente el propósito por el cual estamos aquí. Entonces veo que la gente, cuando ya se va a ir de aquí, piensan, ha pasado todo muy rápido. Y ha sido porque estamos distraídos, dormidos, ¿no? Pero esta vida aquí en la materia es corta, es limitante y no merece la pena estar dormido, merece la pena estar despierto. Eso es lo que es para mí la vida. ¿Qué significa, Virginia? ¿Estás dormido o estás despierto? Bien, lo notas porque cuando tú estás despierto, no pierdes tanto el tiempo de esa vida, lo aprovechas más, eres más creativo y también te relacionas de manera distinta con los demás y con tu vida, con tu mente, con tu emoción, con tu cuerpo. Te relacionas de diferente manera contigo mismo y también te relacionas diferente con el entorno, porque te das cuenta del poder de las palabras, del poder de la humanidad, del contacto que hay entre humanos. Te das cuenta también del poder de la naturaleza y también te das cuenta de que aquí estamos pasando una prueba entre la oscuridad y la luz y te das cuenta de que hay gente que está soñando, que vive, pero no está despierto con esa vida. ¿Y cómo Duermen. tú sí? ¿Qué dijiste al final? Que sí, que yo sí me doy cuenta. Me di cuenta en el día a día de las personas que están dormidas o despiertas. Se les ve en la mirada, en sus palabras, en la forma en la que piensan y te hablan de lo que dicen al día a día, de lo que tienen que hacer, lo que le dan prioridad a veces a cosas que no tienen importancia. Okey. ¿Y cómo despierta uno? Yo te voy a decir las maneras más tradicionales, ¿vale? A ver. Eh, claro, primero, de vidas pasadas tienes que haber despertado bastante y entonces ya puedes ser más rápido en esta. Es como un equipaje. Ahora, hay una manera muy brusca de despertar que son los accidentes y las enfermedades, ¿eh? Son las más bruscas del despertar. Cuando un accidente es muy grande, incluso te ha llevado a la muerte, o una enfermedad es muy grande y te lleva a cuestionar tu vida, tu mente ya no piensa como tú la has educado o como te ha educado el mundo, porque ahora quien piensa es el alma. Y eso se ve claramente. Yo veo que cuando personas tienen un despertar brusco, pues ya hablan y actúan diferente. Ahora, hay otra manera de despertar más lento, que vamos a decir que es el camino del servicio a los demás, a la naturaleza, y también recogido en ese servicio está lo que llamamos también el camino espiritual o la religión. ¿M? Porque practicando mucho las palabras y los hechos sagrados, vamos a despertar.
Bien, entonces, yo lo catalogo de esa manera. Ahora, una mezcla de todo eso garantiza el despertar seguro. Vale. ¿Despertar e iluminación son lo mismo? Sí, sí, porque cuando nosotros despertamos, sale la luz que hay dentro hacia afuera. Yo, por ejemplo, en la astrología, ¿no? Puedo ver que una persona viene despierta a otras vidas porque tiene el sol conjunto al ascendente, es decir, es ascendente al mismo signo solar, nace con el sol en el horizonte. ¿Eh? Eso es un síntoma de despertar. Ahora, ¿lo tiene más fácil para despertar? Sí, pero también lo tiene más difícil si no despierta, puesto que esas personas se accidentan para despertar. Vale. Y entonces, ¿el sentido de la vida cuál es? Venir a la materia significa que venimos a la muerte, aunque le llamamos vida, Mm. porque el alma es inmortal, pero la materia es mortal, la materia es perecedera, es un traje que se va como envejeciendo, se va rompiendo y se queda aquí. La misión por la cual venimos a la materia, pues porque las almas quieren seguir creciendo y son jardineros de la materia, semillan su conciencia, vienen como a trabajar el arte, cultivar mundos, tener relaciones con otros espíritus dentro de ese cuerpo, en otros cuerpos. Entonces, es muy emocionante pasar por el velo del olvido y despertarte en la materia con un traje material y no recuerdas nada. Pero tienes que recordar, porque llega un momento donde la materia te molesta, la materia no te da respuesta y es tu alma quien desea deshacerse de esa materia o buscarle un sentido, por eso despierta dentro de la materia. Podemos, Así es como yo lo veo muy claro. ok, podemos aclarar esto de espíritu, alma y cuerpo. Hay diferencias, ¿no? Sí, pues sí, el alma es un fractal de, de la vida que vamos a vivir. Pero el espíritu para mí es el libro completo de todas las encarnaciones, de la suma de todas las veces que el alma, el fractal, ha encarnado en la materia. El espíritu es como el compendio, toda la energía completa de todo lo que es un ser superior. Yo digo que el espíritu es nuestro yo superior, nuestro yo crístico, ¿m? Pero él lo sabe todo de nosotros. ¿Y Dios? Bueno, estas son las preguntas que yo le hacía a mi madre cuando era pequeña, con 3, 4 años de edad. Yo decía: "Pero explícame, dime quién es Dios, y por qué Dios no come. Yo tengo que comer y Dios no come". Y mi madre no me podía contestar, claro. Pero a mí me preocupaba que Dios tenía que comer, vestirse, ir al colegio como yo. Bueno, entonces con el tiempo me he dado cuenta de que Dios es la energía que vemos que habita en todo, es la conciencia que todo tiene. Hay conciencias que son muy largas en el tiempo, como por ejemplo una montaña, un árbol vive más tiempo que un ser humano, pero en esa conciencia, en ese cuerpo físico habita Dios. Dios tiene diferentes nombres en todos los reinos, pero todo es Dios. Claro, cuando yo me di cuenta, también fue un proceso, ¿no? De despertar, porque yo quería buscar a Dios en cosas pequeñas, o en una estatuita, o en una religión. Claro, porque esa es la búsqueda que tenemos. Pero no, no, no. Dios es una conciencia que habita en todo, es todo. Las estrellas, las nubes, la tierra, todos los reinos, todo eso es Dios. Vale, antes estabas hablando de la materia, pero la materia
es un sueño todo esto? ¿Es una dimensión que forma parte de algo más grande y más verdadero? ¿Cómo funciona? No, la materia es real, todas las dimensiones son reales, solo que esta parte, la materia, es la dimensión más condensada, más dura, más de olvido, pero también es más salvaje. Es como la parte del jardín del universo donde tú tocas lo creado a través de la manifestación de la amalgama de toda esa energía que puede ser más densa, como esto, que es la materia, y más sutil en otras capas, en otras moradas celestiales, como diferentes pisos de densidad. Pero es tan real la materia como es tan real el espíritu. Solo que el sitio en donde nosotros estamos ahora, para nosotros es nuestra realidad, pero dentro de esa realidad tenemos que ser conscientes de nuestra multidimensionalidad, de las otras dimensiones. No siempre es fácil. Por eso es muy fácil decir, no, esto no existe, no, esto sí existe, pero como nosotros estamos soñando, al no ver el alma, soñamos dentro de la materia que es real, pero la materia es real, claro que sí. Ok. ¿Y por qué olvidamos? ¿Por qué estamos dormidos? Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos también el albedrío, ¿no? Y del albedrío no es agradable, porque cuando te dicen: "Vas a tener libre albedrío", pues mira, santíguate, porque, a todos nos duele ser libre albedrío, porque al ser tan libre no sabemos dónde están las leyes del universo, todo tienes que descubrirlo por ti, ¿no? Entonces, al pasar de la dimensión espiritual donde tú tienes tu libro de la vida, donde tú tienes, tu alma decide venir, es como si bajas al piso de más abajo, bajas de nivel y te condensas, te haces un fractal más pequeño para ingresar en un cuerpo pequeño donde vas a estar en manos de unos padres y con un cerebro en blanco, por lo tanto, se provoca lo que es el velo del olvido, muy propio de la materia. Y una vez que estamos en el velo del olvido, sentimos que estamos como en un sueño, soñando. ¿Por qué? Porque el estado de la materia provoca esa ensoñación. Sin embargo, es real todo lo que ocurre. Ahora tú tienes que intervenir de manera consciente en ese sueño de la materia. La materia es real, pero el alma sueña dentro, para poder ejercer el albedrío al cual había venido. Ahora, cuando ya se da cuenta, ya lo que tiene que preguntarse es que, ¿cuál es el motivo por el cual eligió venir? Hay un motivo, hay un propósito, siempre. Siempre. Nosotros no cambiamos de dimensión o de piso, sin que haya un permiso en donde se nos concede ir y además intervenir en esa materia, porque la intervención queda grabado arriba en el libro de la vida, arriba y abajo. Abajo la materia lo graba. Todo te escucha, todo sabe lo que haces, lo que piensas y lo que digas. Nosotros creemos que no, pues sí, queda grabada la copia de todo en la materia. Y cuando nos vamos de aquí, nos vamos con esa copia interior de todas las emociones y todo lo que nosotros hemos hecho, nos lo llevamos al libro de la vida y lo traducimos en luz. ¿El libro de la vida qué sería? Nosotros todos tenemos una parte del fractal de haber venido de la fuente, porque tenemos alma, tenemos ser. Entonces, en el camino de regreso, llevamos todo lo que hemos sentido, lo que hemos hecho, todo, en forma de energía. Y nosotros lo escribimos en nuestro propio libro de la vida. Mm. Es decir, cada ser tiene una acumulación con rayos de color y sonido, vibración, en el cual está el código de su alma que se suma al ser todas las experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, le llamamos a eso libro de la vida. Vale.
Y me imagino que hay un propósito general, o sea, igual para todos, y luego como un específico, ¿no? El general sería despertar, puede ser, y luego cada uno tiene un específico para su propia vida, ¿o cómo funciona? Sí, bueno, esto va a depender de la fecha histórica. Cuando nosotros queremos intervenir en un momento tan grande como este, hay muchos seres que tienen muchos propósitos parecidos. ¿Por qué? Por las circunstancias que hay de cambio planetario. Entonces nacen oleadas de almas que vienen con un propósito o rayo, color, vibración similar a ese propósito. ¿Por qué? Porque hace falta. Ahora, dentro de ese fractal de su alma, tiene ya con su libro de la vida la especialidad en lo que en muchas encarnaciones sabe hacer. Y eso que sabe hacer es lo que tiene que recordar para donarlo y que se quede escrito lo que es arriba es abajo, en la materia. Porque hasta que tú no lo reconoces, no despiertes, no lo haces, pues la misión no está cumplida. No queda escrito que tú vienes con una intención, pero en la tierra, que es física, lo tienes que donar, hacer real aquí, a la realidad aquí. La realidad aquí es muy densa. Nosotros tenemos el tiempo y el espacio, mientras que en otras dimensiones superiores todo es éter, eternidad. Mientras que aquí se nos da un tiempo circular secuencial, en donde una cosa con otra y vamos teniendo edades. Esto nos hace a veces perder el tiempo, que es perder la vida. Y al perder esos fractales de tiempo y vida, se nos pasa rápido y es cuando las personas se accidentan o enferman porque su alma les dice, no estás cumpliendo tu misión. Vale. O sea que venimos aquí encarnación tras encarnación con la finalidad de despertar. De dejar un legado, dejar un testigo, dejar una semilla de tus actos de amor. Em, Cada ser lo deja de una manera. Hay quienes lo hacen con la tierra, otros con el aire, con las palabras y pensamientos, otros con las emociones, ¿eh? Porque son todo ondas. Hay quien lo hace con el fuego, con la devoción. Entonces, cada ser está especializado en un reino y también en una intención con la cual tiene que donarlo, porque todo fruto que cuelga del árbol de la vida, que somos nosotros, no se queda el fruto, es para dar, porque si no, no viene a ti la energía para seguir continuando. Y por eso al dar recibimos. Pero, y cuando uno realmente despierta y se ilumina, termina el juego, ¿cómo funciona? ¿Se vuelve a encarnar? ¿Cómo es? El juego de la conciencia, bueno, todo es juego, porque todo es creatividad. No es tanto como nos han enseñado en la película Matrix, no, 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 porque todo es una programación que nos quieren hacer a través de películas. Siempre nos rebajan esa verdad que nosotros somos, ¿no? Entonces, es mucho más que eso. Lo hemos programado nosotros, pero no solamente lo hemos nosotros programado, estudiado, lo que queremos venir a dar, a hacer, que nosotros también nos descubrimos a nosotros mismos en vida, como intervenir en tu propio sueño de manera consciente. Ahora, como no es un juego, nosotros cuando vamos al libro de la vida queda ya escrito y compilado que lo hemos hecho y que somos especialistas de otra cosa más. ¿M? Entonces, no, juego, bueno, si tú le quieres llamar juego, juego es todo, pero no es ficción, es real. Lo único que, estando en la materia sin saber quién eres, se le llama soñar. ¿M? Bueno, con Es juego, como si estuvieras actuando. Bueno, es como si fueras un piloto automático sin ser consciente de por qué hacer las cosas. Cuando tú eres consciente de lo que quieres y de lo que no quieres, entonces cuando tú eres creativo, ya no eres autómata, automático.
claro. O sea, yo usé la palabra juego, pero bueno, experiencia, ¿no? Como queramos llamarle, pero mi pregunta al final sería, em, llegará un momento en el que todos despierten, ¿no? O ese momento nunca va a llegar. Pues te voy a contestar, ¿eh? Te voy a contestar. Bueno, ya que me has hecho una pregunta muy seria, te voy a decir que sí, que vamos a vivir ese momento donde todos vamos a despertar. Eso es un evento. Eso es como una fiesta de fin de curso, ¿eh? Donde todos celebramos que estamos despiertos. Eso es un cambio de nivel, como de cambio de rasante así en el camino, en el mismo plano material, porque al haber más cantidad de luz, se provoca lo que es la oleada de la luz, que es una chispa que enciende todas las almas. Pero claro, para que eso ocurra, tiene que también ocurrir eventos materiales, celestiales. Y nosotros hemos quedado para esa fiesta de fin de curso, ¿sí? Hemos quedado. Por eso Nosotros, estamos nosotros, todos nosotros. Sí, pero con eso, esta generación. o sea, tú y yo te refieres. Sí, sí. Aquí eh, hemos quedado para un despertar masivo y que sepas que la Madre Tierra está ayudando. El cosmos está vivo. Vamos a ver, es como si nosotros nos diéramos cuenta que el cosmos está vivo, que Dios está en todas las cosas y que en nosotros está el propósito y todos a la vez hay un punto de inflexión donde entra una oleada de luz e inunda toda la atmósfera, es decir, todo lo que llamamos hasta la ionosfera, es decir, toda la atmósfera. ¿Y sabes quiénes están impidiendo que eso ocurra? ¿Quién es? ¿Ah? Las telecomunicaciones, la radiofrecuencia, los satélites, las antenas. ¿Qué te parece? Mm, ya. O sea, ¿Ves? que tú consideras que nosotros mismos, con nuestros cuerpos físicos hoy día, que tenemos en esta encarnación, me refiero, vamos a presenciar al despertar colectivo de la humanidad. Sí. Sí, porque nosotros somos la antena más perfecta que da y recibe energía del universo. Por eso caminamos de pie. Y tenemos la copa abierta arriba en el chakra corona con nuestras glándulas maestras y un canal de luz tubular que es la columna. Entonces nosotros estamos conectados al cielo y al suelo. Y por eso a nosotros, desde el siglo pasado, nos inventaron la energía libre, las radiaciones, las energías atómicas, la electricidad y bueno, y ya lo último, pues todo lo que están haciendo satelitalmente. ¿Por qué? Porque nos roban la energía, nos impiden, nos cortan el rayo cósmico que está aquí, que es la conectividad con tu libro de la vida, el estar todo despierto, porque eso provoca una oleada de la luz. Y por eso estamos así de controlados por la IA, la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo vamos a poder despertar? Bueno, ya te he dicho que hay una forma tradicional que es el accidente, la catástrofe. Ay, se vienen catástrofes. Claro. Pero te das cuenta, Simone, que tú mismo te estás dando cuenta. Es decir, o nosotros despertamos todos a la vez, o necesitamos, igual que una persona necesita un accidente para despertar, pues tú imagínate un planeta donde todos se tienen que iluminar, han asistido a la fiesta de fin de curso, pero se les ha olvidado el alma, la luz. ¿Qué hace la madre tierra? Pues el pulso que tiene hacia arriba, que es muy fuerte, el sol con las llamaradas solares, la batalla que hay tan grande satelital para que no usemos ese despertar, es decir, ahora mismo hay una guerra, quien quiera que lo vea, entre la luz y la sombra. Pero finalmente la luz le va a ganar, entre comillas, a la sombra, ¿no? Siempre, siempre. Siempre. Pero, claro, ¿cuánta gente
puede perecer por no encender su luz. Ahí es donde nosotros estamos viendo que por eso nos usan con guerras, nos usan con enfermedades. ¿Por qué? Porque no quieren que salgamos de el miedo. El miedo es ausencia de creatividad porque destruye. El miedo no es una ley, porque la ley que hace derogar y anular el miedo es el amor, que es la única ley que existe. ¿Le podemos poner fecha a este evento? Está pasando, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ser muy de aquí, de la materia, del espacio y del tiempo, ¿no? Y vamos a ser también muy multidimensionales interiormente, porque estamos aquí de testigos, ¿no? Para ver cómo ocurre. Bueno, un síntoma de que iba a ser es que desde el siglo pasado las guerras son mundiales. ¿Qué significa? Que nos están entreteniendo en el dolor para que no encendamos nuestra luz. Entonces ya estaba ocurriendo. Cada vez irá a más, pero puede ser de manera fuerte, grande, pues por una catástrofe natural de la Tierra. En el que se supone que Ya no va a parte. ser por guerra mundial. Ok, y en esa catástrofe parte de la humanidad va a salir perjudicada, ¿no? Va a sufrir un bofetón que de alguna forma le va a ayudar a despertar. ¿Sería algo por el estilo? Ya, sí, ya está pasando. Es decir, Bueno, eso está pasando. Lo que pasa es que cada vez vamos a más limpieza, vamos a decir limpieza. y cuando todos despierten, ¿qué pasa? ¿Se cambia de cambia algo o Total, claro que cambia. Porque ya no estamos soñando despiertos en un cuerpo, sino ya estamos despiertos. Ya no vivimos de la pesadilla, ya no nos dirige la sombra o el subconsciente colectivo, el egregor de dolor. Ya nosotros somos creativos. Empieza a cambiar el clima de la Tierra a mejor, porque nosotros somos los reguladores naturales de ese clima, porque somos las antenas que de ahí recibe energía del universo. ¿Eh? Somos el único reino que había quedado totalmente dormido. Las piedras estaban despiertas, los animales y los árboles, los vegetales, y los que estábamos muy dormidos éramos los humanos, y qué somos los seres humanos en todo esto? los jardineros, cuidadores de este reino, los que heredamos la casa del mundo. Nosotros somos los guardianes, pero nos hemos quedado como si hubiéramos estado drogados, enfermos. Eh, nos ha pasado que desde el siglo pasado, cuando las guerras fueron mundiales, empezaron a implementar inventos de mala cabeza sobre toda la humanidad. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Retrasar. Mm. En esto de los seres humanos, existimos hombres y mujeres, ¿no? A eso es. ¿Somos iguales? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Uno es más sutil que el otro, porque viene de la parte en donde se parten dos. En realidad todos tenemos una semilla, un alma gemela, un origen de la fuente. No es tanto que es un hombre, que es una mujer, como que es una semilla completa. Claro, eso lo vamos a vivir en Acuario, en la era de Acuario. Pero ahora que estamos saliendo de Piscis y ya ingresando en Acuario, hay un desastre. Nadie sabe que el ser, para venir a la materia, se tuvo que partir en dos y que una parte era femenina y otra masculina. Y como forma parte del mismo ser, pues no es de un partido político religioso ni nada. Lo que pasa es que, como no nos acordamos, pero sí sentimos en el corazón que formamos parte de otro ser, por eso amamos, nos enamoramos, siempre buscamos la contraparte, la otra parte. En realidad queremos la otra parte,
para hacer el último viaje a la fuente ya completos, que es nuestra alma gemela. ¿M? Entonces, como hay tanta mentira, nos ha engañado tanto, pues se han creado partidos políticos religiosos, tanto de hombres como mujeres. Eso es mentira, porque todos somos parte de un mismo ser. Entonces, eso no es verdad. Has dicho que uno de los dos era más sutil. Sí, la parte femenina es más sutil, porque luego tiene que portar dentro un alma. ¿Con sutil a qué te refieres? Que, tiene que trabajar más con la parte álmica, eh, algo así como tiene que engendrar dentro otro espíritu. Entonces tiene que trabajar con la parte álmica. Vale. ¿M? ¿Y qué opinas de que hoy día hay como un poco de, no sabría cómo llamarlo, voy a usar la palabra confusión entre esto de hombre y mujer, identificarse, ser hombre, identificarse con mujer y viceversa? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, esto es muy extenso, esto que me estás preguntando. Es una cosa que a mí mis guías me explicaron hace años. Y además me lo explicaban, decían que en estos tiempos, eran pruebas que se tenía que pasar debido a la cantidad de genocidios, violaciones, guerras. Entonces, las almas a veces escogían nacer así para amar a su enemigo, aquel que le quitó la vida o le violó y entonces era como saldar algo. Decían que esto era un propósito por el cual, a través del amor puro, podíamos superar esta prueba, que es una prueba después de grandes batallas. Este tipo de energía se da cuando hay muchas guerras, no se da cuando no hay guerra. Por lo tanto, estaban poniendo en guerra el alma gemela, el encuentro con tu alma gemela de luz. El alma gemela Así es. es una. Cada ser Sí, humano tiene una pareja de alma gemela, o sea, uno y sí, uno. sí. Es la otra parte de tu ser que has tenido que venir aquí y partirte en 2 porque, tiene, que ser o masculino o femenino. Entonces, eso es así. Entonces, el alma se ha partido en 2. Pero eso es muy propio de la materia, porque todo se reproduce partido en 2, el reino vegetal, el reino animal, hasta las piedras. Entonces, es propio de la materia. Bueno, pero no es tan importante reencontrarse con el alma gemela, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver, ellos por dictado divino, para pasar a otro nivel de conciencia, tienen que cerrar el ciclo de las almas para encerrarse nuevamente en el ser y volver a otro ciclo superior. Pero eso, aquí, tal y como está todo, venimos más bien las almas en servicio de ayudar a que otras almas sepan la verdad para que alguna vez tengan su encuentro con su alma interior. Claro, ahí sí he visto almas gemelas, las he visto, sinceramente. Y las puedo detectar porque yo sé reconocerlas, las veo. Pero es muy raro que se dé esa unión, a no ser que sea una misión de reencuentro y cerrar el ciclo de encarnaciones. Entonces, ahora se está mucho de servicio, de ayuda a todas las almas que se pueda. No vienes a solamente encontrar a tu alma gemela. Si es algo que han quedado en el plano superior para encontrarse en cierto momento, ocurrirá. Pero como eso forma parte del fractal de tu ser, pues no lo puedes pedir porque te lo estás pidiendo a ti mismo. Es algo evolutivo. Vale. Ya que estamos hablando de almas gemelas, hombre, mujer, te puedo preguntar, Virginia, ¿qué es el sexo? Bueno, es que, lo que conocemos aquí sexo, se ha como degradado, rebajado, eh, incluso a maltrato, ¿vale? Eh, Sin poner nombre. Entonces, sí que es verdad que el alma tiene una naturaleza masculina o femenina, ¿m?
Pero lo que nosotros hacemos aquí en el plano de la reproducción, de la manera en la que hemos llegado hasta estas alturas, no es propio de lo que serían las almas gemelas. No es propio. Está mal usado, degenerado y maltratado. ¿eh? Sin decir mucho más. O sea, que entiendo que no solo sirve para reproducirse. En realidad, el sexo como sexo no existe. Es una palabra inventada. Existe la atracción magnética de amor entre los seres. Pero cuando Es hay esta que atracción magnética de amor, se unen sus cuerpos, ¿o no? en este nivel hemos llegado a que todo se parta en dos de manera dolorosa, como la reproducción, el parto, todo. Sin embargo, en el siguiente nivel de conciencia aquí mismo en la Tierra no será así, ni para los animales, ni para los humanos, ni para las plantas. Es decir, hemos tocado un fondo en donde ha sido todo muy genetista. Es decir, nos han tocado genéticamente científicos locos en una ciencia oscura para que eso se vea así. ¿eh? O sea, que en una próxima humanidad no se necesitaría el encuentro sexual para reproducir la especie. Sí, se reproduce, pero no se reproduce de la manera que nosotros vemos aquí. Es como si los órganos internos que tenemos de las glándulas que conectan con otro ser para traerlo aquí, eh, como se han salido hacia afuera, pero deben de estar dentro, hombre y mujer. Es como si nos hubieran rebajado al nivel donde nosotros no tenemos que manifestar esa energía de manera dolorosa, brusca, hacia afuera, sino todo desde dentro. Claro, yo comprendo que estoy diciendo cosas de un nivel muy distinto al que estamos viviendo, ¿eh? Por eso hay una problemática tan grande, hombre, mujer, todo genetista, todo a través, todo tan artificial. Hemos llegado a la degeneración del gen. Es decir, estamos en el punto más alejado de lo que realmente somos. Ahora nos toca el retorno. Estamos en el punto más alejado, pero sin embargo, casi paradójicamente, vamos a despertar justo estando en el punto más alejado. O sea, ¿qué sería eso? Y es, Se toca el fondo para poder volver a... O sea, es como una paradoja, ¿no? sí, claro, todo lo que toca el fondo, ya no hay más fondo, rebota, tiene que subir y ascender en el pozo. Claro que sí, es así. Hemos llegado, mira, para que puedas saber que en el brazo de la galaxia, el lugar donde nosotros ocupamos un sitio de la vida, nuestro sistema planetario, está en el punto más alejado del centro galáctico. Es decir, estamos en el punto de inflexión donde la oscuridad es más grande. Y ahora volvemos a la luz. Por eso que nuestro Sol está encendiéndose en una pequeña micronova. Estamos en el viaje de retorno a la luz. Vale. Esto me recordó un poco el tarot, en donde el número 15 es el diablo. De algún modo bajar un poco al barro, a la profundidad, qué sé yo, que un poco lo relaciono con Escorpio, quizás también de la astrología. Y luego ya el 16 es la torre, que con un rayo de luz, ¡pum!, como que se destapa en un orgasmo cósmico. Y luego ya pues le faltan poquitos pasos para llegar al 21 ya, que es la realización. Sí, claro, es que son ciclos y tenemos que vivir esos ciclos. Ahora nos hemos arriesgado a vivirlo en albedrío, que es la libertad, pero también tenemos que ponerle el punto de conciencia, porque con la libertad solo vamos a la degeneración del gen, es decir, y vamos a peor. Bueno, este sería un programa especial de Navidad, así que no podemos no hablar de la figura simbólica de estos tiempos, ¿no? Jesús, Cristo.
En primer lugar, ¿Jesús y Cristo son lo mismo? Sí. Aunque algunos no saben unir eso, pero es verdad. Sí. Pero hay una diferencia también, ¿no? Bueno, vamos a ver. No estamos acostumbrados a ver la semilla del origen de la fuente manifestarse en estado puro. No estamos acostumbrados. Cuando se nos envía ese aviso, esa señal, significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo, volver a la fuente, íntegros. No, en este caso me refería al nombre, por una parte Jesús y por la otra Cristo. Eh, que tú sepas, Pero se encarnó en Jesús, el Cristo. Es decir, eh, Cristo y Jesús son el mismo ser. claro, pero es un distinto estado de conciencia, ¿no? Bajó a la conciencia de la materia para aquí ayudarnos a anclar la energía crística. Y esto es una oleada de la luz porque precisamente quisieron perseguir a todos los cristianos Cristo, porque cuando descubrían que todos podían anclar el Cristo y hacer lo mismo que Jesús le enseñó, pues entonces la gran oleada de la luz se iba a dar y el encuentro masivo de todas las semillas y almas gemelas a través de la unión con Dios. ¿Y qué hicieron? Prohibirlo. Hasta la fecha, prohibirlo. Ok, entonces, volviendo un poco a esta figura tan importante, ¿quién es? ¿Quién es Jesús, Cristo? El yo superior, el Cristo de la fuente, la imagen perfecta de la divinidad desde que parte de la fuente para venir aquí y recordarnos el viaje de vuelta. Es decir, todos tenemos la añoranza de pertenecer a Dios y solamente podemos irnos por el camino de nuestro yo crístico, nuestro sobreser crístico, nuestro yo superior. Él nos enseñó el camino, lo hizo real, bajó ese rayo de luz puro y lo hizo real. Y claro, pues la oscuridad reinante no quiere. Hace sistemas políticos religiosos para negociar, como si fuera un negocio, la luz, el alma, la libertad. No es un negocio, no es una religión. Vino para todos los seres sintientes, vino para toda la humanidad. Fue un evento que se quedó grabado en las piedras, en las plantas, en los animales, en la atmósfera. Todo habla de lo mismo, por más que quieran cambiar las palabras. Porque fue una memoria donde se nos dejó dicho, este es el camino de retorno. Estáis en el camino de retorno. Ahora, quien quiera hacerse el dormido, pues vienen los ángeles caídos y todo el mal que tenemos, y ale, a estar dormido. Guerras mundiales, enfermedades, estar dormido. Por lo tanto, que en verdad el mal, lo malo, de algún modo, es una energía divina que nos sirve para despertar, ¿o no? Sí, el mal trabaja para el bien, aunque lo sepa o no. Todo el que está despierto, cuando ve al mal, dice, ya está, el adversario, el enemigo, el oponente. Lo trabajo a mi favor. ¿Por qué? Porque me estoy examinando en la fiesta de fin de curso y la pieza más oscura viene a examinar mi luz. Pero cuando tú sacas tu luz, el mal sale corriendo porque quiere conservar la vida oscura. Bueno, Son cobardes. Se ocultan de la luz. y la segunda venida del Cristo, bueno, no sé si se traduce así al español, ¿qué es? Bueno, primero está la iluminación de grupo de todos los seres, que es el Cristo dentro de nosotros. Y cuando ya se va a dar a vivos y a muertos, porque ya la ley donde aquí se había perdido la conciencia crística y había guerras, lo que va a pasar es que viene directamente el gran Cristo de la fuente y bueno, eso ya, yo no sé si lo vamos a ver, ¿eh? Lo que sí vamos a ver es que nos vamos a iluminar en grupo. O sea, que esto lo puedo poner como título del programa de hoy. Toda la humanidad va a conocer el despertar de la humanidad. Toda la humanidad de hoy día va a conocer el despertar de la humanidad. Sí, hay que ser valientes, estar en pie
y sentirnos unidos, hacer reservas de amor dentro y ser buenas personas sin decir, no, es que como yo soy buena persona soy tonto. No, no, tú eres buena persona y te dicen tonto los que son oscuros, pero no, nosotros somos buenas personas y disfrutamos de ser buenas personas sin hacer daño. Entonces, eso es la luz, conservarlo, por peor que se pongan las cosas, porque nada puede contigo, ni puede haber guerra si no te pones a pelearte, a matar. ¿Por qué? Porque no colaboras. Entonces, dejemos de colaborar con la oscuridad y la oscuridad se muere, se seca como una pasita de Corinto. Va. Cuando el cuerpo físico muere, ¿qué sucede con lo que somos? Bueno, mm, sí, hay capas de conciencia, porque igual que hemos venido en capas de conciencia, nos vamos en capas de conciencia. Cuando una persona se ha iluminado en vida, es decir, ha despertado, se llama despertar e iluminarse. Es muy fácil salir del cuerpo e ir rápidamente a las dimensiones donde procede el alma. Si tardamos más es porque la persona tiene agonía, todavía tiene apego a familiares, materia, no tiene resuelto lo que venía a hacer, no está en paz. ¿eh? Ahora, el cuerpo es de la tierra, vuelve a ser ceniza, que es lo que nos dicen los cristianos. Decimos, ceniza eres y en ceniza te convertirás. Y es verdad, porque este cuerpo es de la tierra, pero el alma va a su morada celestial. También es verdad que seres queridos, una vez que emigran a sus moradas, entran en su propio juicio y a veces piden acompañar a otros seres de su misma genética, porque en vida no les dieron o ayudaron en todo momento y ahora quieren reparar, ayudar y aconsejar. Y los guías lo que hacen es preparar a esas personas o almas. Ok, has dicho que toda la humanidad va a despertar y nosotros lo vamos a conocer. ¿Qué pasa cuando todos estos seres despiertos mueran? ¿Van a volver a la Tierra o por haberse despertado iluminado ya no volverán? Si volvemos, lo vamos a hacer cuando ya esté la era de Acuario mucho más consolidada. Yo lo he dicho y no se me olvida decirlo siempre que puedo. Digo, no me pilláis más, no vengo más. Hasta que esto no se arregle, ya no vengo más. Me doy unas vacaciones en otro lugar del universo. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro. Venir aquí donde hay guerras y enfermedades. Entonces, los seres que vienen a ayudar, pero ya no vienen a tener los defectos que ven que tienen otros seres. Es decir, no tiene sentido venir donde siga habiendo guerra, enfermedad. Entonces, venimos a iluminar en la oleada de la luz y ya en esta condición, olvidaros de lo que estáis viendo para siempre. Esto nunca más volverá a pasar lo que estamos viendo. Nunca más se verá esto. Es la última vez que nosotros vamos a ver guerras y sufrimientos de niños, de ancianos, de todos los seres, de todos los vegetales y animales, científicos locos practicando con la vida. No, esto nunca más ocurrirá. Pero, ok, que me gusta entender cositas. Una persona despierta al morir puede elegir volver. Y una persona Sí, que se murió estando dormida no puede elegir volver, va a volver sí o sí. bien. Vamos a ir por partes. Una persona dormida le queda tarea por hacer y tiene que volver de alguna manera a retocar algo para salir con éxito a su libro de la vida y no quedarse estancado en reinos inferiores de descanso del alma, en donde todavía sufre y queda atado todavía a la memoria de la tierra. Pero cuando un ser está iluminado en vida, es un guerrero. Va
Y si tiene que venir, es para ayudar, no porque le queda algo por hacer. Mm. Eso es muy importante. Hay bajada de seres a la materia que lo tienen muy claro. Vengo a ayudar y nada más, ¿eh? Claro, otros no, les da igual todo. No, es que yo quiero vida loca y rock and roll. Ah, sí, pues que sepas que te vas a quedar aquí en un ciclo de encarnaciones. ¿Hubo muchos seres humanos que se iluminaron? Sí, hubo, desde que vino Jesús el Cristo, hubo muchos seres que se iluminaron y que han quedado en los altos cielos y vienen de vez en cuando a hacer una tarea, pero luego se van, pero ya ellos son de los altos cielos. Hay mucho, pero hay mucho más atrapados en la inconsciencia. Hay muchos que han muerto de manera, em, con guerras, violaciones, por hambre, han sido atrapados por un egregor oscuro de dolor. Entonces, es por eso que debido a que se ha interrumpido el viaje de las almas a su retorno de la fuente, esto es un evento. Y este evento que está pasando en la Tierra es como una fiesta de fin de curso. A cuanto más almas llegue esa luz, esa sabiduría, que sepan que todos tienen el regalo de la vida, que es el albedrío, porque no hay una vida mala y una vida buena. Hay una vida en la que con tu albedrío te tienes que iluminar o despertar. Entonces, ahí es donde más puntos tenemos, ¿no? Ofrecer eso a la luz, a ser especialista en eso que tanto nos duele, pues eso, cuando tú el dolor, que es un apego, lo conviertes en amor, hasta te puedes sanar, hasta puedes liberarte sin agonía. Eso significa que el alma ha triunfado por encima de la materia, ¿eh? Y puede que triunfe en los últimos segundos de vida. Es cuando tiene su revisión de vida más rápido. Y en esos momentos puede que el alma se ilumine y lo comprenda todo. Por eso nunca debemos perder la esperanza de decir la verdad a todos los seres, porque no importan las religiones o sistemas políticos, no importa. Cristo es una energía que es universal y viene para todos los seres. Por lo tanto, no tengamos miedo en ser auténticos, en decir la verdad que nace del corazón. Y nunca luchemos con los conceptos y creencias de las cabezas de los demás. No. Nosotros tenemos que luchar corazón con corazón, que es amor con amor se paga. Solamente. Y con eso, pues vamos a ganar la batalla. Porque ante un corazón y ante el amor, se caen todas las sombras. Mm, Las personas se dan cuenta de que hay algo que les recuerda a su esencia, a su ser. Entonces, no tenemos que convencer, tenemos que amar, tenemos que hacer esos hechos de amor. Porque cuando luchamos con la cabeza, con los conceptos y creencias, estamos con oscuridad nuestra, ofreciendo oscuridad. Pero si con amor nuestro ofrecemos ese amor, la oscuridad sale corriendo, es como un exorcismo. ¿El amor qué es, Virginia? La ley una, la única ley, O sea, la ley creativa. ¿la ley qué? La creación. La creatividad es amor. Es todo lo que te impulsa a conservar lo creado con amor, con el cuidado amoroso y responsable. Es contemplar y observar esa belleza en toda la creación. Es saber que la única ley que existe es esa armonía, ese amor, donde todo tiene equilibrio, todo se resguarda a sí mismo, todo tiene intuición, todo tiene la misma ley, que es el amor. Entonces, no existen sistemas políticos religiosos. El miedo es solamente una vibración de alejamiento de la luz y de la fuente de amor. Entonces se ha enfriado tanto que ha caído en un universo caído.
Y ahora nos corresponde subir esa temperatura al amor, porque no existe el miedo. El miedo no se puede hacer terapias del miedo, porque no es una ley, es que no existe. Algo que no existe, pues simplemente hay que soplarle que se vaya, porque es un pensamiento sin creatividad y sin luz, por lo tanto no existe. Es un sueño. Eh, Volviendo a la figura de Jesús, ¿él vino despierto o se despertó? No. Es que la manera en la que vamos a estar en la era de Acuario es despiertos desde el primer momento. Ujú. Y nos enseñó que eso es posible, que de allí venimos, que así somos, que esa fue nuestra naturaleza. Desde el sistema del jardín perfecto del universo, donde nosotros, como fruta del árbol, veníamos a semillar en la materia, la vida. Entonces, claro, nos ha recordado tantas cosas que se ha mentido y se ha hecho muchas variantes de la vida de Jesús, pero por Dios, parece mentira que el ser humano no pueda creerse que viene del origen de la fuente, ¿no? Qué perdido está. Sin embargo, tiene tristeza, depresión, enfermedad, que significa que tiene añoranza de pertenecer a la fuente. Y dentro dice, Dios mío, me has abandonado. Aquí en este mundo, en este planeta perdido, ¿qué hago yo aquí? Claro. Entonces, si dice eso, está hablando con Dios, ¿eh? Pero está hablando desde la oscuridad. Pero Es así, es muy simple. ¿fue el único Jesús que vino despierto o hubo otros? No, no. Hubo escalones, como escalones para vibrar a la ley del amor. Escalones. Pero ¿cómo estaría de oscuro ya todo? ¿Eh? Tú calcula. ¿En qué pozo oscuro nos habíamos metido? ¿Cómo nos habíamos alejado tanto? Que ya por último, en el último escalón, aparece Jesús el Cristo, que es un evento, es un aviso, es el gran aviso más grande que hemos tenido. ¿Por qué? Porque si no se enteran con un poquito de escalón, otro poquito de escalón, ya llega un momento que esto estaba muy oscuro, ¿eh? Es así. Me da curiosidad hablar de otros seres que se suelen considerar entre los grandes de la humanidad. Por ejemplo, podemos hablar un segundito del Buda. Em, Sí, yo lo considero bastante. De hecho, mi maestra Kuan Yin, que es una maestra que a mí se me ha manifestado, precisamente primera alumna de Buda. pero Buda tiene otro recorrido con respecto a Jesús, ¿no? Vino dormido y se despertó. Ay, me da hasta tos. Vale. Uy, un segundo. Voy a tener que beber un poco de agua. Voy, Claro, vengo. te acompaño. Bueno, aquí estoy de nuevo. Me ha dado hasta la tos y todo. Porque tengo que explicar que sí, que la graduación que tuvo Buda es del rayo violeta, de la compasión. Y él llegó como dentro del cuerpo físico a ocupar para nosotros las glándulas hasta el chakra corona. Por eso está la flor de loto, el chakra coronario abierto, ¿eh? Y él llegó hasta ahí en su iluminación. Pero la iluminación que nosotros tenemos después de Jesús el Cristo son 5 cuerpos superiores, no 7 chakras, sino en base 12. Nos comunica con todas las tribus arcangélicas, las 12 tribus. Nos comunica directamente con Dios. Nos hace superar el alma y la encarnación temporal y nos hace subir al plano de la gracia divina, que para nosotros es el Espíritu Santo. Y después de ese cuerpo vehicular
nos conecta con el sobreser crístico, que es nuestro yo superior que Él mismo bajó para esa oleada de la luz. Entonces ese es el camino, la verdad y la vida, porque Él lo ancló en la tierra, lo ancló con su presencia y es como un camino de retorno a la fuente. Ok, o sea que de algún modo estás hablando de niveles. El Buda llegó hasta el chakra corona, has dicho, pero Jesús como que fue más arriba hasta el, ¿cómo lo llamaste? ¿El último? La conexión con la fuente. La conexión. ¿Y hay más? Más arriba hay niveles. No, no hay más niveles. Ok, Cuando tú ya te conectas con la fuente, no te pierdes, porque los ángeles caídos son ángeles que están caídos porque se alejaron de la fuente. Entonces nosotros tenemos la gracia divina de haber visto que vino Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra alma sí sabe que eso ocurrió. Pero vino para todos los seres, para todas las tribus de la tierra, las 12 tribus, que representan las 12 tribus arcangélicas. a ver, a ver, a ver. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que me vino como una imagen de yo escribiendo un libro sobre Virginia y todos sus conocimientos reunidos y ordenados en un libro, pero no me quiero perder. Entre el chakra corona y el último nivel del Cristo, ¿qué hay? ¿Qué otros niveles hay? Has hablado de- 5 cuerpos, 5 cuerpos superiores que tenemos hasta alcanzar ver a Dios. Ok, ¿y estos 5 niveles cuáles son? Suman 12, ¿eh? ¿Perdón? Suman 12, Dos. suman 12, Entre el corona, son 12. lo más alto con Jesús, hay 12 niveles, 12. Desde aquí en el cuerpo físico que tenemos incorporado 7, Ah, vale, 7 chakras son 7 cuerpos, pero 5 cuerpos superiores vale, están por encima nuestra. vale. 12 en total, decías. 7 más. Ok, Sí, son 12. claro. ¿Eh? 7 más 5. Ajá. ¿Y los podemos nombrar? Yo no creo en los nombres solamente hindúes, ¿eh? Pero están en todos los chakras esenciales, que hasta el 7.º chakra es la corona, ¿bien? Sí. Porque yo creo que se pueden nombrar de todas las maneras. Lo que sí que los 5 cuerpos superiores son los más sutiles y espirituales, y los tenemos que tener ya conectados. Ya tienen que estar conectados con el cuerpo físico. Es así. Porque esa conexión nos va a permitir ver la verdad, sentirnos iluminados. Ya no te iluminas aquí, en la corona, ya te iluminas entero. Mm, ¿Mm? va. Y en algún momento nombraste los rayos. Ajá. ¿Qué es esto de los rayos, Virginia? Hay, igual que hay 12 cuerpos espirituales, sí, 12 rayos, 12 cualidades angélicas. Pero nosotros en la materia, lo único que podemos hacer para transmutar y quitar la densidad es con el rayo violeta, porque es el único que puede ingresar en la materia Y, para que nosotros, perdón, para que nosotros transmutemos sí, y podamos quitar la densidad que se ha pegado a nuestros cuerpos superiores y físicos. el violeta sería el corona. No, tercer ojo. Sí, hasta ahí llegó Buda, sí, pero es el único que puede ingresar en la materia para que nosotros podamos volver a la luz blanca. O sea que los 5 rayos superiores no pueden entrar en la materia. Los 5 cuerpos superiores son
de la cualidad que adorna tu aura. Y cada ser ha trabajado con una cualidad, pero todas se suman en la luz blanca. ¿Bien? Pero debido a la densidad que hay aquí, el único rayo que puede ingresar a la materia es el violeta, aunque tú pues seas del rayo naranja dorado, de el arte y la creatividad, ¿no? Cada ser tiene una cualidad asociado a un color que son cualidades, pero tenemos en común que para salir de aquí tenemos que trabajar con el rayo último que nos hace ir a Dios, que es el rayo violeta, desnudarte de toda la densidad, convertirlo en luz pura blanca, cristalina. El blanco Pero cada ser, el blanco tiene todos los colores. es el último. ¿Mm? Claro, bueno, es la suma, Ujú. es la suma. Es Vale, como si dijéramos el número 13, ¿no? La unión de todo. claro. ¿Y cada alma? Estabas diciendo que cada alma. Cada alma tiene los rayos de su libro de la vida que adornan su aura, es decir, las cualidades que tiene una persona se ven por sus rayos, su color. ¿Y eso cómo lo ves? Es muy, claro, es muy difícil que las personas sepan verlo y sepan darse cuenta de su cualidad, porque generalmente no trabajan las cualidades porque viven aquí en forma de esclavos. No tienen tiempo para ser creativos, no hacen lo que quieren hacer. Al no desarrollar los rayos de su alma, están pobremente vestidos áuricamente, están como a cable pelado. Mm, vale. Pero finalmente llegará un acontecimiento natural. Sí, seguro, lo tenemos encima. Estamos muy cerca, Simone. Ya tenemos que tener precaución porque lo tenemos encima. Y puede ser tanto un acontecimiento natural La como. gente está, no, la gente está esperando guerra. Quiero guerra, quiero guerra. La gente está acostumbrada a la guerra, al hambre y a la enfermedad, pero no está acostumbrada a que la madre tierra diga, no, no, ya se acabó la guerra. Ahora yo voy a limpiar el planeta. Lo voy a limpiar. Entonces, una vez que todo entra en limpieza, ya se acabó la guerra. Ahora ayudaros. Ahora empezar, pero sin guerra. Mm, vale. Ahí es donde vamos a ver, ahí donde vamos a ver. Y perdón, Virginia, también mencionaste las 12 tribus en Sí, algún momento. ¿Qué son? bueno, me estás preguntando una cosa que es muy importante. Son las 12 constelaciones, Mm, moradas celestiales, en donde, en dirección a la luz que es radial, vienen seres de todos los libros de la vida, de todas las cualidades y rayos. Esos seres pueden formar parte del reino mineral, animal, vegetal, humano y también angélico, porque cada ser y cada energía tiene rayos del origen. Y todo el cosmos que vemos son moradas celestiales, son casas divinas, donde habita el alma es en la luz y son estrellas. Pero donde viene un tiempo es en esferas que son planetas, que llamamos la materia. me perdí. Así. Sí, es que al venir a la Tierra uno se pierde mucho. Claro, normal, creo. Bueno, Am, si quieres repetir o volveré a escuchar la entrevista. Bueno, yo quiero que tú me hagas preguntas inteligentes. Entonces, te lo voy a decir.
Cuando tú miras las estrellas, tú estás mirando el sitio donde vas a habitar después con el espíritu, porque son el sitio de la luz de las moradas celestiales. Pero cuando nosotros vemos la Tierra, vemos la vida aquí física, que hemos venido de ese gran viaje de la luz, que un día dejará de estar aquí y volveremos a esas estrellas. Es decir, que aquí mismo vemos el campo espiritual, que son las 12 moradas, pero aquí hacemos realidad en la materia eso que vemos, que llamamos estrellas. Mm, mejor. Vale. Sí, sí, es muy poderoso eso, ¿eh? Las personas pueden llegar a iluminarse en vida mirando la noche y las estrellas, y luego quedándose mirando que su cuerpo está colgado por ley de atracción de una masa que llama planeta. Mm, vale. ¿Y ángeles y arcángeles en todo esto? ¿Qué son? Son los guerreros de Dios, los guardianes. Y cada uno tiene un rango en su color y en sus habilidades porque son huestes celestiales, son auténticas tropas y tienen su rango, Y nos acompañan a los guardianes siempre, de tierra. siempre. Ellos son como hermanos nuestros en el campo sutil y también hay aquí seres y entidades también angélicas menores, pues que son las hadas, los duendes, los elfos, los campos elementales de la tierra. Que también nos ayudan y nos acompañan. El cuerpo físico que tenemos es un cuerpo elemental, es un elemental de la tierra, nuestro cuerpo físico. Pero no es lo mismo un ángel que un arcángel, ¿no? No, porque un arcángel tiene a su cargo muchos ángeles. Es como el capitán. Ujú. Vale. Hay rangos de importancia y de trabajo. ¿Y los guías qué son? Tú has nombrado Guanjin. No, perdón, ¿cómo se pronuncia? Guanjin, tu guía. ¿Cómo? Oye, bien, tenemos diferentes guías. Podemos tener guías de vidas pasadas, como en mi caso, Kuan Yin, por ejemplo. Podemos tener guías mundiales, como la Virgen Madre, Jesús el Cristo. Podemos tener guías familiares de la familia, a veces un tiempo. Yo, por ejemplo, tuve el cambio de guía de 2 seres de mi familia que ya no están conmigo, pero uno estuvo en la adolescencia y otro en mi vida adulta. Entonces, además tenemos nuestro ángel particular, El de la ¿eh? guarda. Sí, es que es tu ángel de la guarda. Entonces, todos tenemos eso. Y depende del trabajo o lo que hayamos hecho, que vamos a hacer, nos cambian de guía y nos ponen otro guía. Vale, Así es. bien. Eh, bueno, más o menos todas las preguntas que tenía pensadas eh, las hice, pero me da curiosidad preguntarte si sabes algo sobre la cábala. Sí, hay que tener cuidado porque igual que la astrología, la cábala y otras energías están usadas de manera caída, oscura, ¿bien? Sin embargo, existe de manera luminosa, como la astrología, de manera luminosa. Es el árbol autoexistente, es el fractal del árbol de la vida que, por más que lo partas, siempre tiene la misma imagen de Dios, siempre. Y ahí se guarda la parte donde nosotros venimos de la fuente hasta llegar hasta aquí. Entonces todos tenemos las ramas del árbol para llegar a la fuente a través del árbol cabalístico.
que está hecho lo que llaman séfira o sefirot, que están hechos con energías planetarias y energías del centro galáctico y las estrellas. Entonces, cada estrella tiene un nombre con una cualidad. Si tú no desarrollas esa cualidad, se convierte en egregor oscuro de dolor, se convierte en ángel caído en ti. Entonces hay gente que trabaja la cábala oscura, es decir, el ángel caído, o personas que se iluminan con su servicio y trabajo en la tierra desde su alma, y entonces tiene el ángel elevado que le pone todas las cualidades con las que ha nacido al servicio de los demás. Como todo, existe el bien y el mal. Mm. Y ya creo como para terminar, y de las plantas llamadas sagradas de las Américas, como la ayahuasca, el San Pedro, ay, ahora no se me ocurre la otra, eh, pero hay otra, San Pedro, el peyote y los hongos que usan los curanderos, los chamanes, los hombres de conocimiento y sabiduría. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que eso, igual que el sueño, el estado de sueño, el estado de alejamiento tan grande, que había que usar este tipo de cosas, ¿no? En la antigüedad. Algo así como para saber dónde habían aparcado los seres, por qué estaban en el olvido. Sin embargo, ya a la altura en la que estamos desde que llegó Cristo, no debemos de usar nada que nos haga ver las cosas con un reino inferior al humano, que son las plantas. Se les pone como sagrada, como cuando dicen esta piedra es sagrada o este animal es un tótem sagrado, pero hay algo más sagrado, que es tu estado superior angélico, en donde ya no se tendrá que usar ni la medicina química de los hospitales, ni nada que sea de la tierra, porque ellos cuando nos contemplan dicen, pero ¿cómo siendo tú un humano que eres el que viene a cuidarnos y nosotros te tenemos que ayudar a ti? ¿Te has perdido? ¿Necesitas ayuda? Porque no te despierta. Entonces, esa fase del sueño planetario se ha quedado atrás, ¿no? Igual que se ha quedado atrás la gente que dice que tiene que tomar depresivo, antidepresivo, ansiolítico. Bueno, una serie de cosas que no hace falta al ser humano despierto, ¿no? Hubo un tiempo en la noche de la Tierra en donde usaban estas cosas, pero hemos llegado a un nivel donde tenemos que usarnos a nosotros mismos, sin ayudarnos de seres inocentes, ¿no? Entonces yo lo veo así. En mi caso, yo siempre lo he visto así y nunca lo he usado, pero porque yo veía la energía. También escucho a las plantas, a todas las plantas, los animales telepáticamente. Y la opinión que tienen de nosotros es que ¿cómo es posible que podéis estar tan dormidos? Sois los únicos que no os dais cuenta. Nosotros nos damos cuenta y sentimos el terremoto antes de venir. Vosotros no. Mm. Así que ese tipo de cuestiones ya tal y como está todo, es como la gente que piensa que necesita un microchip para ser más inteligente. Bueno, pues no es verdad. ¿Has Pero claro, Sí, 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 continúa, continúa. cada vez nos quieren llevar a un estado de sueño más profundo, ¿no? Como cuando dicen que tenemos que subirnos en un cohete e irnos a Marte, porque este planeta, así que no lo haces bien aquí y te vas a ir a Marte a hacerlo peor. Mm. No despierta al ser humano, no quiere despertar, ¿no? Vale. Los otros reinos, has dicho, mineral, vegetal y animal, ya despertaron, has dicho. Todos. Yo muchas veces veo a mis gatos y digo, parece mentira,
que los gatos son más inteligentes que las personas, están más despiertos y me anuncian cosas que van a pasar. El gato ya me lo está diciendo, digo, esto es increíble. Un gato es alta tecnología biológica. Mm. Pero, sin embargo, el ser humano tiene algo que los otros reinos no tienen, ¿no? Eso es. Sí, es el guardián de aquí, es el que camina de pie, es el que tiene que cuidar de todo, es el superior, pero se ha sentido inferior y le pide ayuda a la piedra, al gato, al árbol. Es que le pide ayuda a todos. Bueno, Está perdido. ok, Virginia. eh, no sé, como que para cerrar un poco, si quieres decir algo sobre la Navidad, ya que es tiempo. Vale, pues voy a decir una cosita. Justamente del día 21 al 22, ¿eh? De diciembre, nosotros tocamos el árbol de la vida con el fruto más elevado de nuestro ser. Ahí nace la luz que aumenta. Es decir, ahí la sombra, el sol se queda quieto, el sol invictus, y desciende por nuestro canal de luz, desciende esa luz y va aumentando la luz cada día. Y desciende a lo más profundo de las raíces del árbol de la vida, ADN físico, y ahí sentimos todos los nombres. Sabemos que tenemos muchas encarnaciones. Y en ese árbol de nombre sagrado estamos nosotros. Por eso ese es el momento donde más fuertemente nace Cristo en nosotros. Descienda la forma. Por eso Navidad es nacimiento, pero es el nacimiento del árbol autoexistente de la vida en nosotros. Nunca debemos dejar la Navidad. No importa creencia religiosa, es un acto para todos los seres. Es la luz de la conciencia que desciende por el eje de la Tierra para regenerar y habitar como luz, como el árbol de la vida, hasta las raíces más profundas de esas sabias de la vida. Y allí cuelgan los nombres sagrados, todas nuestras encarnaciones. Eso es lo que tengo que decir. Ya con eso me despido. Vale. Genial. Muchas gracias entonces, Virginia. Pedazo del alma, que seáis felices. Y en Navidad hay que ser generoso y abrazar a todos los seres. Vale. Un abrazo, un beso del alma. Gracias y hasta pronto. Chao. Chao.